Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno compartir en este nuevo año, 2022, que podemos llevar la palabra, ¿sí? Nuevas oportunidades para llevar la palabra allí donde el Señor, ¿verdad?, quiere que esa palabra llegue. Ha sido un tiempo bonito. El 2021 fue un año un poquito difícil en términos de salud y de retos y de proyectos inconclusos que quedaron a veces porque habían otras cosas que eran prioritarias. Pero me alegro retornar nuevamente a enseñar la palabra, a compartirla, a saborearla. Esa es la palabra, saborearla. Para este año he pensado, ¿verdad? Tengo varios estudios por ahí pendientes, pero he pensado algo que a mí me ha tocado y que he vivido los últimos tiempos. Yo llevo mucho tiempo estudiando la Biblia desde que me convertí. De hecho, me convertí estudiando la Biblia. Y desde ese momento que yo me convertí, sentí una pasión por la palabra del Señor. Comencé a estudiarla y fui a instituto, fui a colegio. Siempre he estado activo, ¿verdad?, enseñando la palabra del Señor. Estamos hablando de una trayectoria de casi 50 años. Y no lo digo para vanagloriarme, lo digo porque esa pasión no se ha quitado. Y ha surgido algo nuevo y he tenido que hacer unos cambios en mi vida con relación al enfoque y a la manera en que yo estudiaba la palabra del Señor, que no era mala, pero mejorar en cierto sentido, ¿verdad?, todo aquello que tenía que ver con la palabra del Señor, de manera que a medida que transcurrí este año, pues sucedió algo, finales de este año especialmente, y he empezado a estudiar la palabra de una manera diferente. Más adelante yo quisiera, ¿verdad?, durante este año, yo espero que ya para el mes de febrero podamos entrar a visualizar la Biblia como una herramienta de fe. Quisiera que podamos concentrarnos en eso. En este momento estamos comenzando el año y quería más bien traerle una palabra acerca de la conducta cristiana. Somos iglesia, somos siervos del Señor, somos creyentes, somos parte de un cuerpo de Cristo. Y es importante que nuestra conducta nosotros podamos llevarla como el Señor quiere que la llevemos y no como a nosotros nos parezca, o no como le parezca a los demás que debemos llevarla. Estaba, hace unas noches atrás compartiendo con mi familia un devocional, y así al azar pues buscamos una lectura bíblica que entendamos, ¿verdad?, sea bonita, y la leemos, la discutimos, y después de ello pues oramos, claro, al Señor. Y yo busqué una porción al azar en Mateo capítulo 11, y yo quisiera leerte algo de ello para poder compartirlo. Dice Jesús, bien, hablando en Mateo capítulo 11, versos 7 al 10, es una lectura un poquito larga, y la voy a hacer en Dios habla hoy, la versión de Dios habla hoy, que es una versión en paráfrasis, del 1994, o sea que es relativamente reciente si la comparamos con una Reina Valera del 60. Dice así:
en el nombre del Señor. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan, hablando de Juan el Bautista, diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? Esa pregunta a mí me tocó. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? O sea, ¿qué salieron a ver? Es lo que a mí me estremece. Un hombre vestido lujosamente. Ustedes saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, de veras. Y a uno que es mucho más que un profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Nosotros leímos esto y a mí lo que me estremeció es que salieron a ver, porque la gente sale a ver muchas cosas. La gente está pendiente a lo que se ve. La gente está pendiente a lo que se ve, la gente tiene expectativas respecto a los que se llaman siervos del Señor, a los que se llaman pastores, a los que se llaman ministros, pero en general al que se llama cristiano. Y ellos ven en nosotros ciertas cosas de manera que tradicionalmente, tanto los cristianos como los no cristianos, tienen un estereotipo, tienen un modelo de qué debe ser un cristiano. Algunos de ellos los ven como gente perfecta, como que deberían ser perfectos. Nosotros mismos tenemos unas expectativas propias de cómo, ¿verdad?, servirle al Señor, y tenemos unos estereotipos, tenemos unos modelos. Por supuesto, los pastores son modelos. Los cristianos, los ancianos, los cristianos mayores de muchos años se convierten en modelos para nosotros. Y gloria a Dios por todos esos modelos. Pero estos estereotipos, pues no siempre nosotros los debemos ver por sus características. Y quiero explicarme. Que a veces las adquieren, a veces nosotros en nuestra mentalidad, ¿verdad? Glorificamos ciertas características de estos estereotipos, de estos modelos, que no necesariamente es lo que Jesús quiere o lo que Jesús, ¿verdad?, pretende que sea, que defina a un cristiano. Yo me acordaba hace un tiempo atrás de mi hermano recibió un milagro grandísimo. Mi hermano estaba esquizofrénico, estaba descontrolado, era paciente psiquiátrico, bebía medicamentos todo el tiempo. Dios hizo un milagro bien grande y lo libró de todo ese tipo de cosas, y él muy agradecido delante del Señor y agradecido de su pastor, ¿verdad? A quien no solo él, yo le debo tanto, porque cambió la vida de alguien que yo amo, o por lo menos intervino, ¿verdad?, en ese cambio. Y mi hermano pues entonces ha comenzado a predicar el mensaje del Evangelio y hasta tira unos videos en YouTube. Pero mi hermano, pues al igual que muchos de nosotros, pues no somos personas pudientes, y entonces él tiene su traje, su chaqueta, sus corbatas. Ahora le regalaron unos pocos más. Mientras que yo llevo este mensaje aquí ¿verdad?, me vestí más o menos, puse camisitas, no vengo tampoco, ¿verdad?, mal, pero las apariencias se comienzan a volver importantes, porque existen unos estereotipos religiosos donde si en ciertas mentalidades, a veces ciertas iglesias, que no está mal, ¿verdad?, porque eso no es pecado, pero que piensan que por el hecho de tener una chaqueta o tener una corbata o asumir unas posturas de santidad en otros lados, eso pues añade cierta virtud a su vida o le da cierta autoridad a la persona, o como decía el dicho, el hábito, ¿verdad?, no sea el monje, pero lo distingue. Pues entonces tenemos nosotros personas que siguen estos estereotipos, donde una persona que tiene una chaqueta, una Biblia grande de papel, etcétera, etcétera, pues entonces es un cristiano, es un ministro.
Y a veces nos dejamos impresionar por esas cosas. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué salieron a ver aquella gente en Juan? Juan cumplía con el estereotipo de un profeta, pero Juan, lógicamente, era una persona humilde, una persona que estaba en el desierto, una persona que no estaba bien vestida, una persona que no comía banquetes. Los bien vestidos están en palacios, están en las casas de reyes, dice Jesús. Estos estereotipos a veces rompen con lo que nosotros pensamos que debe ser un cristiano, o que debe ser un ministro, o que debe ser un pastor. Si ustedes quieren ver a mi pastor con chaqueta, pues no sé, ¿verdad?, cuándo sucederá eso. Y si sucede, pues no es el traje formal al cual nosotros estamos acostumbrados a ver de ciertos pastores y ciertos ministros en algunas iglesias. ¿Ok? Estereotipos que nos impresionan y a veces hasta queremos imitarlos. Se convierten en modelos para nosotros. En muchos casos hasta los idolatramos. Idolatramos a estas personas que tienen su forma de hablar, que citan mucha Biblia, pero nada de eso garantiza que esté haciendo la voluntad del Señor. No sé si están captando la idea. La apariencia, ¿qué salieron a ver? ¿Qué nosotros estamos viendo? ¿Qué la gente ve en nosotros? También, eso es bien importante, ¿qué la gente ve en nosotros? ¿Qué nosotros copiamos de los demás que pensamos que es cristianismo, que se vuelve una obra virtuosa delante de Dios? ¿Qué estamos copiando nosotros? ¿Estamos buscando los modelos bíblicos para seguirlo o estamos buscando los modelos tradicionales religiosos para seguirlo? Y eso yo entiendo que es importante en nuestra vida, en nuestra conducta cristiana, en nuestra vida de iglesia, en la comunión con los santos. Bendito sea el Señor. Nos dejamos guiar a veces por las apariencias y no por la palabra del Señor. Gloria a nuestro Dios. Y no por el Espíritu Santo con el cual nos ha bautizado y el cual nos ha dado. Gloria sea nuestro Dios. A veces vemos diablos santos. ¿Qué es eso, hermano? Sí, personas que delante de los ojos de Dios son diablos y nosotros los vemos como si fueran santos. Y pasa lo contrario también. A veces vemos personas que pensamos que son sumamente malas y es todo lo contrario. Gloria sea nuestro Dios. No es como nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque lo estamos juzgando por la apariencia, por lo que salimos a ver, por lo que vemos. Lo estamos juzgando. Yo recuerdo un compañero de estudio que no era cristiano, pero que él tenía una apariencia un poco que rompía con los estereotipos. Y sin embargo era una persona sumamente educada, sumamente amable, servicial. Cuando él comenzaba a servir a los demás, la gente se asombraba que una persona con la facha que él tenía, con el peinado que él tenía, pues sirviera de esa manera y tuviera unos valores tan grandes. Aquello a mí me sacudió cuando, ¿verdad?, yo experimenté aquello con esta persona, porque yo venía de una iglesia tradicional, sumamente conservadora, donde si yo no usaba una camisilla por dentro, ¿verdad?, con camisa blanca, yo estaba en pecado, donde había un sinnúmero de reglas que en su momento funcionaron, no lo negamos, y tuvieron su virtud, pero que cuando uno profundiza se da cuenta que hay una verdad más profunda de Dios en todo esto. No es como me vea, es lo que yo haga, son mis obras, es mi fe, es mi relación con el Señor. Gloria sea nuestro Dios. Siempre yo me he preguntado, ¿verdad?, donde yo veo algo, ¿qué ve Dios? Donde yo veo maldad, ¿qué ve Dios? Donde yo veo bondad, ¿qué ve Dios? Donde yo veo una buena obra, ¿qué ve Dios? ¿Qué ve Dios? Intereses, adulación, ¿qué ve Dios? Gloria sea el Señor.
Los cristianos nos movemos en dos mundos y eso tenemos que recordarlo. Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. El mundo físico es el mundo de las apariencias. El mundo espiritual en el cual nosotros debemos movernos principalmente. Gloria a nuestro Dios. Y valorar las cosas desde una perspectiva o desde un punto de vista espiritual. Está el mundo de los hombres y está el mundo de Dios. Y aunque Dios se mete en el mundo de los hombres, no todos los hombres se meten en el mundo de Dios. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a meternos en ese mundo. Está la carne, está el espíritu. O sea, hay una dualidad, hay un dualismo que nosotros no podemos negar. Y que a veces hasta los más espirituales pierden de vista ese mundo espiritual. Mire lo que le pasó a Samuel. Estoy en 1 de Samuel capítulo 16, verso 7. Sigo leyendo en la versión Dios habla hoy. Dice así: pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¡Wow! ¡Qué mensaje del Señor! Para un hombre, Samuel, el último de los reyes, profeta, vidente, para un hombre al cual no se le señala nunca ni un solo pecado, excepto esta equivocación. Tremendo. ¿En qué se equivocó el más espiritual? En que llegó Eliab, uno de los hijos de Isaí. Él iba a ungir un rey cuando vio a este muchacho tan lindo, tan grande, tan fuerte, con una personalidad que se destacaba. Dijo, este tiene que ser, vamos a ungirlo. Y yo le digo, no, ese no es. ¿Y a quién terminaron eligiendo? A David, el pastorcito apestoso, que estaba allá con las ovejas. A ese terminó Dios eligiendo. ¿Qué le pasó a Samuel? Las apariencias, los estereotipos. Esto cumple con el modelo de lo que debe ser un rey, pensó, ¿verdad? Samuel. Tiene una estatura elevada, debe ser un gran guerrero. Y ya tenía su criterio, ya tenía su mente formada. Pero lo que Dios ve es otra cosa. ¿Qué saliste a ver? ¿Qué salieron a ver? ¿A Juan el Bautista, un gran profeta, o a Juan el Bautista? Si Juan el Bautista existiera hoy en día, yo creo que no lo dejaban, en muchas iglesias no lo dejan ni entrar allí, por la manera en que viste, por su facha, por la manera en que se pone a gritar ciertas cosas, para que la gente lo escuche. Bendito sea el Señor. No es tan importante lo que la gente vea en nosotros como lo que Dios ve en nosotros. No es tan importante lo que la gente piense de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros. Decía el escritor de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros no podemos estar pendientes a cómo se ven los demás, o en lo que hace a los demás, estableciendo juicios, a veces a la ligera, sino más bien poner nuestra mirada en Jesús, nuestros ojos puestos en Jesús. ¡Wow! Él tiene la medida correcta. Nosotros, como dice Mateo 7, a veces juzgamos con una medida incorrecta. Y con esa medida seremos medidos. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que Jesús critica más, o de los personajes que Jesús más critica dentro de todo el Nuevo Testamento, dentro de los Evangelios, se trata de los fariseos. Los fariseos pues sabemos que eran religiosos. Los fariseos se vestían de cierta manera. Los fariseos cumplían con apariencias. Bendito Dios. Pero las apariencias, Dios no seguía por las apariencias. Yo no puedo impresionar a Dios con mis apariencias. Yo no puedo impresionar a Dios ni con lo que hago ni con lo que digo. Gloria sea a nuestro Dios. Él no es impresionable. De la manera en que nosotros impresionamos a la gente. Y a veces se engaña a la gente por lo que ven en nosotros y lo que están viendo, ¿verdad?
el estereotipo del padre, del esposo bueno, pero Dios conoce los secretos. Dios conoce los secretos. De manera que estos fariseos se vestían de cierta manera, ensanchaban la filactería. Mateo 23, capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El hipócrita era el actor que se ponía una máscara para fingir ser otra persona y actuar como ellos. De eso se trata, ¿verdad? Las apariencias, de lo que los demás ven en nosotros. Los fariseos alimentaban a los seguidores con este asunto de la apariencia. Cuando ellos ayunaban, ellos demudaban sus rostros para que todo el mundo supiera que ellos estaban ayunando. Era importante mostrarse como religioso. Cuando oraban, se paraban en las esquinas, amaban las casas de las viudas, dice, porque allí hacían oraciones y los primeros lugares en la sinagoga y los lugares de honor. Si nuestro estereotipo de una persona y de un siervo de Dios, ministro o no ministro, pastor o no pastor, evangelista o no evangelista, lo que sea, si nuestro modelo es un modelo de prosperidad, de éxito, entonces nuestros estándares son estándares mundanos, porque Jesús no cabe dentro de esos estándares, porque Jesús no fue próspero materialmente, porque Jesús no habitaba en palacio, no vivía en un palacio, porque Jesús no tenía un avión, porque Jesús no tenía piscinas, porque Jesús... O sea, si ese es el modelo que nosotros tenemos de lo que debe ser un gran cristiano, nos estamos equivocando. Gloria sea el Señor. No solo los fariseos, estos que oraban y que mostraban, ¿verdad?, toda esta religiosidad, no solo los religiosos, y nosotros estamos dentro de un ámbito religioso, estamos en una iglesia, vivían de las apariencias, por así decirlo, sino que también las apariencias se convierten a veces en un engaño cuando nosotros las validamos, todas estas apariencias de todas estas personas, y a veces hasta las imitamos. ¿Okay? Se convierte en un engaño a los que nos ven, sino que a veces nos roban la fe. Gloria sea nuestro Dios. Y hay gente que se encarga de vivir de la apariencia, nos roban la fe. Que el problema, hermano Benny, son los religiosos. Pero esto va más profundo. Mira este verso. De segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5, en Reina Valera 2015. Dice, hablando de los falsos profetas, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Cuando tú los veas por fuera, estos falsos profetas no son meramente religiosos, van más allá, son súper religiosos. No son solamente apóstoles, son súper apóstoles, como decía Pablo en 2 de Corintios. No solamente son ministros, son súper ministros. ¿Sí? Tendrán una apariencia que cuando tú los veas, tú dices, wow, este señor es de Dios. Esto sí que es de Dios. Este sí que ministra. Este sí que tiene unción. Este sí que yo se lo he hecho a cualquiera en Biblia, como me decía alguien una vez. A fulano de tal yo se lo he hecho a cualquiera en Biblia. Wow, gana Biblia. ¿Pero qué tiene que ver eso con el reino de los cielos? ¿Sí? Los fariseos yo se lo he echado a cualquiera en Biblia también. A los escribas ni se diga. Pero no necesariamente cumplían con el criterio de Dios. Y el principal criterio de Dios, ¿tú sabes cuál es? La fe. La fe en la persona de Jesucristo. No podemos vivir según las apariencias. Tenemos que tener un cristianismo más profundo. Bendito sea el Señor. Tenemos que tener un cristianismo más profundo que meramente una adoración de culto. Tenemos que tener un cristianismo más profundo que cumplir con nuestro ministerio estando en el parking o estando en un pasillo o yendo a visitar a alguien. O tenemos que tener, tiene que ser un ministerio más profundo, tiene que ser un ministerio dependiente de Dios. ¿Okay? Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, pero hay unos pámpanos que si se sacan de esa relación con la vid verdadera no llevan fruto. Mejor no te lo puedo decir. Depende de nuestra relación verdadera con el Señor.
cuando yo, ¿verdad?, estaba en ese ámbito que les contaba, recién convertido, en una iglesia, y había mucho de este asunto de las apariencias. Y uno en culto voluntario, como dice una frase, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, en culto voluntario lo hacía para agradar al Señor y lo hacía. Y yo entiendo que había mucho de verdad en eso. Sin embargo, mira lo que dice la palabra con relación a las mujeres, las mismas que se le predicaba un evangelio bien estricto, ¿verdad? En aquel momento y todavía en muchas iglesias se les predicaba un evangelio bien estricto para ellas en términos de su apariencia. Mira lo que dice Pedro capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice: con relación a las mujeres, su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que la persona interior del corazón en lo incorruptible, sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. ¿Por qué cito este verso? Porque tenemos los dos extremos. Tenemos a aquellos que se quieren vestir o que quieren dar en su apariencia una piedad, y queremos a aquellos que entonces se van al otro extremo, porque no es importante la manera en que nos vistamos, o no es la manera en que nosotros nos arreglamos, o no es la manera en la cual nos comportamos, lo importante según ellos. Y entonces hay que establecer un balance. Yo no creo que esto sea una norma, ¿verdad?, de que la Biblia esté prohibiendo y que el Nuevo Testamento sea una nueva ley, como los 10 mandamientos, ¿verdad?, de que la mujer no puede vestir ropa lujosa, ni adornos de oro, ni nada de eso. Yo creo que Pedro dio este consejo en su contexto. Pero sí queda algo bien claro en esto, que Dios valora las cosas que hacemos con el corazón genuinamente y que no estamos pendientes a las apariencias como estereotipos o virtudes para alcanzar el reino de los cielos o algo así. No. ¿Ok? No porque, qué sé yo me deje el bigote, voy a entrar al reino de los cielos, y los sin bigotes no entran. Eso no es así. ¿Ok? La apariencia no determina. El corazón puede determinar la apariencia, eso sí. Y el corazón es importante delante de Dios. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué salieron a ver al desierto aquella gente de Juan el Bautista? Juan el Bautista era una persona sumamente importante según Jesús, ¿verdad? De los nacidos de mujer, ¿verdad? No ha habido otro como Juan el Bautista, dijo Jesús. Sin embargo, esas personas salieron a ver a alguien que no, que pensamos que era alguien poco importante, o que para ellos posiblemente era alguien poco importante. Bendito sea nuestro Dios. Yo no quiero extender esto, pero quiero darte un consejo de la palabra del Señor, y quiero que tú lo veas bien. Mira lo que Jesús dice en Mateo capítulo 6, el verso 1, la primera parte del verso 1 y la primera parte del verso 5. Dice: guárdese de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Hermano, Jesús te está diciendo en este momento que te guardes. Que te guardes, porque lo que tú haces no es para que la gente te vea, para agradar a tu Señor. Dice el verso 5, la primera parte: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Ay, hermano, pues no podemos orar en la iglesia y no podemos orar cuando le ofrecemos la oración en la calle a alguien. Sí, se puede orar, pero no para ser vistos, no para aparentar. Bendito sea nuestro Dios. Porque perdemos la razón de ser de la oración. Dios habla hoy, estoy leyendo en Reina Valera 2015, Dios habla hoy, en vez de decir para ser vistos, dice para que los demás los vean. El fundamento de lo que yo hago no puede ser para que los demás me vean. ¿Sí? Tiene que ser
para agradar a mi Señor, tiene que ser para bendecir a mi prójimo. ¿Okay? Se enteren o no se enteren. ¿Okay? Bendito sea nuestro Dios. Te di un consejo. Y ahora te quiero dar una norma de vida. Esto es una norma de vida cristiana. Y te vas a aprender este pasaje. ¿Okay? Colosenses 3:23. Te lo vas a aprender de memoria. Dice, todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagan, todo lo que nosotros hacemos, no solo lo hacemos de buen ánimo, sino como para quién, para el Señor y no para los hombres, no para que te vean los demás, porque los demás van a salir a ver un cristiano que ya ellos tienen formado en su mente que debe ser así, pero tú no tienes que ser así. Tú no tienes que cumplir con las expectativas de ellos. Tú no tienes que complacer a nadie. Mejor dicho, tú no tienes que complacer a nadie más que a tu Señor. Lo vas a hacer como para el Señor y no para los hombres. Ay, pero que en la iglesia que ministro Jorge espera de mí. No, ministro Jorge lo que puede esperar de ti es que tú lo hagas como para el Señor. Yo conozco el corazón de ministro Jorge. Así que no cumpla con las expectativas de ministro Jorge, ni con las expectativas de este, ni con las del otro, si no son las del Señor. ¿Okay? Me atrevo a decir, no cumplas con las expectativas de mi pastor, si no son las del Señor. ¿Okay? Yo creo que él estará diciendo amén a esto. Claro que sí. Cuando hacemos las cosas, y con esto quiero terminar, piensa tú, no solo para quién la hacemos, piensa tú, ¿con qué propósito yo la hago? ¿Con qué propósito? ¿Estoy cumpliendo la voluntad del Señor en ello? ¿Estoy cumpliendo las expectativas de mi Señor? No de nadie. ¿Cómo afecta ese servicio a las personas que me ven? ¿Los impresiona? ¿No los impresiona? Realmente estoy pensando que cuando yo termine de hacer ese servicio me van a decir, wow, qué bien, eso está bueno, eso... Y una palabra, ¿verdad? Una palabra de fortaleza, una palabra de estímulo, una palabra de motivación. Pero si la estoy esperando, ten cuidado. Ten cuidado. Yo no lo vuelvo a hacer porque nadie me dijo que estaba bien, nadie me tendió la mano. Mira, con tanto esfuerzo que yo lo hice y el pastor ni lo mencionó. Como para el Señor o para los hombres. ¿Okay? Cuidado. Tengamos mucho cuidado. Y una última preguntita. ¿Harías lo mismo si no fueras de ese ministerio? ¿O harías lo mismo si no estuvieras, ¿verdad?, en el grupo con el ministerio? ¿O harías lo mismo si no te lo hubiera dicho fulano de tal que tiene unas expectativas de ti? Porque tú entiendes que ese quehacer es el que el Señor exige en tu vida. Tengamos cuidado. Quería comenzar esta semana, ¿verdad?, precisamente con esto, para que nos ubiquemos en este 2022 y podamos tener una relación con el Señor tan profunda que se vea. Ay, hermano, te está hablando de las apariencias. Es que lo que pasa en el corazón explota, sale para afuera y a la larga se ve. El gozo no es una cosa interior con un rostro serio. No, eso sale, eso se ve. Pero primero tiene que ocurrir aquí adentro. Porque si ocurre por fuera y adentro no ha ocurrido nada, son apariencias. Es lo que la gente salió a ver de mí y yo los complací. Gloria sea a nuestro Dios. Dios te me cuide para la próxima clase que vamos a tener. Libreta y lápiz, anota cositas. El Señor te va a hablar. Yo les tengo una asignación. Vamos a leer 2 de Corintios, nótalo, capítulos 10 y 11. Yo quiero que tú veas quién era Pablo. ¿Okay? ¿Quién era el apóstol Pablo? Pero cómo él quería que lo vieran. ¿Qué saliste a ver en el apóstol Pablo? Porque mucha gente salió a ver unas cosas y Pablo tal parece que no cumplía con ellos.
Pero la verdad era que el apóstol Pablo, y lo vamos a descubrir ahí, Te repito, 2 Corintios capítulo 10 y capítulo 11, tienes esa asignación. Además de aprenderte Colosenses 3, 23. Vamos a hacer un poquito de Biblia y vamos a esos pasajes que nos mueven a atesorarlos en nuestro corazón. Dios te bendiga, ha sido un placer compartir contigo esta palabra de parte de Dios.